Entonces, lo que ella dice además. Lo contrario, es peor. Con una impunidad impresionante, sigue el imperialismo utilizando al ente sionista enclavado en las mismas territorios ocupados por lo que ellos identifican como Estado de Israel para lograr una limpieza étnica plena y total. Mariela, tienes una visión muy reduccionista de las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Te lo digo, tienes una visión muy reduccionista sobre las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Yo creo que hay un grupo importante de libros que te pueden contribuir a entender la complejidad en la cual Israel no es ningún títere de los Estados Unidos, ni es un ente, es un Estado, el Estado de Israel, que esté allí para hacer las cosas que le manden desde Washington. Abre los archivos del Departamento de Estado. El Estado de Israel no fue creado fundamentalmente porque Estados Unidos lo patrocinara. De hecho, durante muchos años, cuando Israel sobrevivió, sus principales aliados era Francia. Israel desarrolló, por ejemplo, su capacidad nuclear no declarada con apoyo francés, no con apoyo norteamericano. El Departamento de Estado, una oposición muy grande a la creación del Estado de Israel, fueron razones de política interna y hasta la amistad personal del presidente Harry Truman lo que llevó al voto positivo de Estados Unidos a favor de la creación de Israel. Mariela, la creación de Israel en las Naciones Unidas no la propuso Estados Unidos, la propuso la Unión Soviética. La primera embajadora de Israel en la Unión Soviética se llamaba Golda Meir, que después fue primera ministra de Israel y que fue muy dura con los palestinos cuando dijo cosas con las cuales yo no puedo estar de acuerdo, para decírtelo, porque yo creo que y he vivido allí y sé que ser palestino es difícil, que ha sido golpeado por acciones israelíes que son ampliamente condenables, otras acciones israelíes de legítima defensa, y han sido condenados por la baja calidad del liderazgo que han tenido, que han llegado a proponer cosas que son intragables para el mundo, Mariela. El movimiento que lanzó el ataque del 7 de octubre habla de la creación de un califato mundial y de la implantación de la Sharia, donde muchas de las cosas que se hacen en Cuba serían impermisibles. Y si quieres hablar, por ejemplo, para los próximos años, por ejemplo, que creo que ahí, por ejemplo, Cuba y el CNSX pueden jugar un papel muy, muy positivo, Mariela, es los derechos de la comunidad LGBTQ en el Medio Oriente, más allá de Israel. Déjame decirte, Mariela, que según los informes de la mayoría de las organizaciones de la comunidad LGBTQ internacional, dicen que en el contexto del Medio Oriente, el país donde más son respetados los derechos de la comunidad LGBTQ es en Israel. Y decirte, Mariela, que esto, por ejemplo, hay líderes que dicen que hasta que, no es que no digan que el pueblo judío no existe, dicen que los homosexuales no existen. Te recomiendo, por ejemplo, que leas algunos de los discursos del presidente iraní, cuya embajada está ahí en la calle 30, y que sería bueno ir allí una conga homofóbica, una conga anti-homofóbica, y irle a decir a Irán que la comunidad LGBTQ existe y que se debe de tener, como dices tú, un enfoque científico hacia el tema de las comunidades LGBTQ, y no decir una barbaridad esa como la que dijo el presidente Ahmadinejad, que dijo que en Irán no existían los gays, los homosexuales. Vamos a decirte. Y bueno, tú dices aquí, déjame escucharte esto, porque es que esto es interesante. A ver, dices tú. Al ente sionista enclavado en las mismas territorios ocupados por lo que ellos identifican como Estado de Israel,
para... Bueno, lo que tú llamas el ente sionista se llama el Estado de Israel, Mariela, según el derecho internacional, tiene un asiento en las Naciones Unidas. La gran mayoría de la comunidad internacional lo trata así, la gran mayoría de los países latinoamericanos lo trata así, con la excepción de algunos gobiernos radicales de izquierda. Lo trata así un país tan importante, países tan importantes como los países del África, donde ya el aislamiento, el paquete de ayuda monetaria árabe que llevó a que uno tras otro los países árabes, los países africanos rompieran con Israel, ya eso no existe, Mariela. Hay varios países árabes que ya tienen relaciones con Israel, Mariela. Y incluso dentro de los países de la conferencia islámica hay muchos países que se definen a sí mismos como guiados, entre otras cosas, por la ley islámica que han reconocido al Estado de Israel, Mariela. Entonces, ubícate en esto, no es el ente, es el Estado de Israel, si lo quieres seguir diciendo, y no está en los territorios ocupados. Está en parte de los territorios ocupados, hay una disputa en torno a alguna parte de esos territorios, pero lo que dice el derecho internacional fue que en ese territorio se iba a proveer, dada la particularidad histórica de la historia del pueblo judío, que incluso tu propio tío, todo indica que lo asumió, era necesario por una cuestión de una causa hasta progresista. Ya te recuerdo, te lo dije ya una vez, la Unión Soviética lideró, fue el primer país de las grandes potencias que pidió la creación de un Estado hebreo allí. Eduardo Chivas, presidente del Comité Pro Palestina Hebrea, Mariela. Y yo creo que es importante. Hay incluso una ponencia cubana en el año 42-43 para la posguerra sobre los derechos del pueblo hebreo. Entonces, mira, para que no quede que yo estoy tupiendo aquí, es cierto que Cuba votó contra la partición, pero eso no tuvo nada que ver con antiimperialismo, ni mucho menos. El Departamento de Estado, hasta 2-3 días antes del voto, estaba en contra de la creación de un Estado judío, en el entendido de que había un solo estadito judío a haber, y la expectativa era que iba a haber muchos países árabes que de hecho ya existían, Mariela. Entonces, la partición no se explica por esa mentalidad de que estaba el gobierno norteamericano detrás de todo. Hay una visión más compleja. Hacen mucho daño las visiones maniqueístas. No es solo hablar, no es solo leerte lo primero que venga que coincida con lo que tú quieres. Es importante la búsqueda del conocimiento profundo. Y ojalá en un programa como La Mesa Redonda invitaran a alguien que discrepe de ti, que tenga lo que tú dices, un enfoque científico de historia sobre este tema, de conocimiento de la situación actual, para que no salga esto de... Entonces, yo creo que es importante que lo pongamos así. Vamos. Lograr una limpieza étnica plena y total e imponer un lugar de vacaciones porque les gusta en ese lugar maravilloso del Mediterráneo. Algo más o menos parecido a lo que el fascismo de Hitler quería hacer con el propio pueblo judío. No, mira, Mariela, no confundas, no tergiverses, no caricaturices. Hay una posición del presidente Trump que ha dicho que quiere convertir eso en una especie de riviera en el Mediterráneo. La gran mayoría del movimiento sionista nunca ha dicho en esos términos. De hecho, fue uno de los líderes sionistas más renombrados, acusado de importante responsabilidad indirecta en las masacres de Sabra y Chatila, que fueron cometidas por árabes contra árabes. Eso fue la milicia cristiana maronita, donde por cierto Cuba tiene contactos activos en Líbano con representantes de ese sector, incluyendo la persona más asociada a esta masacre, como Shamir Yahya, contra los palestinos, pero que es cierto que Israel tenía control militar de la zona y debió haber parado esto, y tiene una legítima condena a nivel mundial. Fíjate, no voy a ser yo
el que voy a defender el rol de Arik Sharon en esto, pero Israel se retiró completo de la Franja de Gaza y durante mucho tiempo, incluso ante el lanzamiento de misiles, no llegó allí a ejecutar una ocupación plena de ese sector. Ahí no hay casi judíos asentados, de hecho no hay judíos, y lo lógico, por cierto, es que si se crearan dos estados, es que el movimiento islámico jamás se tiene que tragar como derecho humano que existan comunidades judías donde ellos dominen. O ven acá, ¿por qué hay que tener, y esto es para ella y para Randy, para todo el que esté ahí, por qué habría que aceptar que como una particularidad de los regímenes islamistas, los cristianos y los judíos sean personas de segunda clase? ¿Por qué habría que aceptar que en los programas de historia se enseñe que la historia del mundo se inicia con el politeísmo, múltiples religiones, se crea una religión monoteísta, el judaísmo, con Moisés, al que ellos reconocen como un profeta, y viene entonces una religión superior, que es el cristianismo? No tiene nada que ver con el ideal ilustrado. El ideal ilustrado habla de separación entre la religión y la política. Tú que por esa concepción te metiste a hablar que hay una religión judía y no hay un pueblo judío, bueno, cómprate eso completo. Dile a los países musulmanes, Mariela, si te quieres comprar eso, que tienen que separar la religión del Estado. Eso le conviene a las comunidades LGBTQ de allí, porque no tienen que ponerse a discutir si se van a casar o no se van a casar por el Islam. Se casan por el registro civil. Y lo que diga el Islam, fíjate, atrévete a decirle esto, Mariela, a un musulmán conservador. Dile, como yo le digo, como le dicen, por ejemplo, los alcaldes de Tel Aviv, el alcalde de Jerusalén, le dicen a los judíos ortodoxos, no importa lo que diga el judaísmo sobre la masturbación, sobre la relación homosexual, eso es para ustedes. Practiquen eso en sus comunidades. En el resto de este país, este es un país que tiene derechos humanos. Aquí se puede hacer un desfile gay y que lo hagan, no hacen una conga, no sé cómo el nombre que le ponen. Dile que le digan, atrévete a decirle que le digan eso a los líderes de Irán, a los líderes de Arabia Saudita, que decirle, el Islam no es una religión superior, es una religión más. Atrévete a decirle eso para ver hasta dónde vamos, porque esa enseñanza es problemática para la existencia de Israel, porque incita a decir que de la misma manera que hubo una situación por la cual desaparecieron las religiones politeístas, según ellos, en el antiguo Israel, que después vino el segundo emisario, que es Yoshua, Dios, como le quieras decir, Jesús, y después viene el Islam como religión superior. Y allí se acaba el desarrollo y es lógico que se mire a los judíos y a los cristianos como pueblos o como súbditos, ciudadanos, como lo quieran llamar, de segunda, porque no reconocen la verdad en grande, que es la del Islam. No, Mariela, no. Y Randy también, esto hay que estudiarlo para poder discutir estos temas. Y yo creo que es importante que haya mesas redondas donde estas cosas hay alguien que vaya y las diga. Porque, te repito, si hay algún lugar que si hay que criticar al judaísmo ortodoxo, ultraortodoxo y sobre eso, en visiones que tienen con relación a otras religiones, etcétera, y también contra la comunidad LGBTQ, puede ser Israel. Pero esos problemas comparados con la aplicación de penas de cárcel, apedreamiento por adulterio a las mujeres, por adulterio ha habido apedreamiento allí. Vamos a simplemente a documentarnos, vamos a documentarnos y a tener una discusión más seria. Exacto. Bueno, no hay un pueblo judío, Ya, hay una religión judía. Realmente eran muchos. No, Randy, no debes asentir ahí, Randy, no, de verdad que no. Tú has estado en estos temas de relaciones internacionales
por mucho tiempo. Esto es una barbaridad lo que ella ha dicho, de que no hay pueblo judío, que hay una religión judía. Esto es una barbaridad. Ha habido pueblo judío desde tiempos inmemoriales. Ha habido comunidades judías en Europa. Ha habido comunidades después de la destrucción del segundo templo. No es que el judaísmo desapareció, ni que todo el mundo. En ese momento la identidad era religiosa. Pero desde esa identidad religiosa, que era la misma identidad, por ejemplo, ser español en determinado momento fue ser católico. En en los Balcanes, en el Medio Oriente, había una situación por la cual cambiaba la religión del señor feudal y cambiaba la religión de los súbditos. La primera identidad hasta la era moderna es la religiosa. No hay la emperatriz Catalina la Grande es una princesa alemana que se va para Rusia y adopta la iglesia, los principios de la iglesia ortodoxa rusa. Pero venir ustedes aquí a decir que no hay la religión judía, pero que no hay pueblo judío. No, sí ha habido pueblo judío y los han reprimido como judíos. Los votaron de España como judíos. Sí les dijeron la posibilidad de convertirse. Hitler aplicó un criterio que naturalmente identificaba a las personas no por religión. Yo no sé de dónde ustedes han venido con esa idea de qué libro perdido y malintencionado y lleno de falsedades, como fue el que publicó el Ministerio de Cultura de Cuba, que publicó un libro que se llama La otra cara de la relación entre el fascismo y entre el nazismo y el sionismo, que llega a decir la barbaridad que la película La decisión de Sofía es propaganda judía. Vean la película y díganme dónde es que es esto. Yo no sé de dónde ustedes sacaron eso, pero de que no hay pueblo judío por Mariela y tú, Randy, asintiendo, déjame ponerlo aquí, Randy Alonso asistiendo, no le hace un buen favor a la mesa redonda, no le hace un buen favor y pone en cuestionamiento su carácter educativo. Una limpieza étnica plena y total e imponer un lugar de vacaciones porque les gusta en ese lugar maravilloso del Mediterráneo. Algo más o menos parecido a lo que el fascismo de Hitler quería hacer con el propio pueblo judío. Exacto. Bueno, no hay un pueblo judío. Acuérdate, Randy, Hitler es una buena metáfora solo para Hitler. El nazismo es solo una buena metáfora para el nazismo. Ahora viene Mariela y nos dice que no hay pueblo judío, que es religión judía. Una religión judía. Realmente eran muchas personas de religión judía europeas que ellos las utilizaron y utilizando, bueno, el pobrecito, victimizándolos. O sea, eran mucha gente europea de religión judía. Mira, Mariela, vamos a ver datos. Yo te propongo que veas, por ejemplo, los datos que hay en el censo israelí. Hay un lugar que se llama Beit Afutzot, que se llama, Beit significa la casa, Afutzot es la casa de la diáspora. Y yo quiero explicarte, Mariela, por ejemplo, los datos que hay de estudios sobre el ADN en la población israelí. Y estos son institutos científicos. A ti que te gusta la ciencia y que dijiste que para enfrentar el problema LGBTQ hay que usar la ciencia, déjame decirte. La conexión genética entre la población actual de Israel y los antiguos pobladores del territorio, dígase los israelitas, los cananeos y otras poblaciones de ese territorio, es un tema complejo del cual tú no te puedes despachar con esto de que hay una religión judía y que eran muchas personas europeas que las victimizaron y que le dijeron la pobrecita. Esto del holocausto, vamos a tocar eso, que es mucho más que decirle los pobrecitos. Pero hay disciplinas como la arqueología, la arqueogenética, la genética poblacional moderna, y han habido estudios. Búscate unas cuantas revistas de estudios judíos. Si tú quieres, yo te puedo mandar algunas con gusto, que indican que muchos de los judíos actuales, especialmente los judíos de origen sefardí, fíjate, los que estaban en España como los que alguna vez en la península ibérica, que yo no sé quiénes fueron en mi familia, y que cuando yo me hago el ADN me sale,
que estaban en la zona de España, que era el Sefarat, y que se fueron al Medio Oriente después, hay un grupo grande y una presencia significativa en su ADN de las poblaciones semitas antiguas del Levante. Fíjate, en esto no hay mucha duda, Mariela. Busca los datos que hay sobre población israelí moderna. Tú sabes que hoy los israelíes de origen sefardí y mizrahi, que es donde todavía los mizrahi quiere decir judío oriental, que en esos judíos orientales, los que estaban en países como Irak, los que estaban en países como Irán, los que estaban en países como Siria, donde había una gran población judía, como en el Irak, que fueron expulsados. Hay un problema de refugiados que no es solo los refugiados palestinos. Hay un problema histórico de refugiados que Israel lo resolvió absorbiendo centenares de miles de judíos mizrahi de países como Yemen, de países como Irak, de países como Irán, donde hoy son mayoría la población de origen, dentro de la población judía, la población de origen mizrahi, una palabra que ninguno de ustedes mencionó ahí, y de origen sefardí son mayoría con respecto a los askenazís. Y hay grupos importantes de askenazís donde también se comparte una parte significativa del ADN de las poblaciones semitas antiguas del Levante. A nivel de mayoría de su ADN, tienen los ADN levantinos, semitas están ahí. Mariela, se puede decir con objetividad que muchos de los judíos que regresaron a Israel tenían una importante mezcla más allá de su condición de judío. Los que vivieron en España se mezclaron con españoles, con árabes. Los que vivieron en Marruecos, los que vivieron en Egipto, donde había también una larguísima, grandísima comunidad judía. Los que vivieron en Alemania se mezclaron con los alemanes. Los que vivieron en Rusia se mezclaron en alguna medida con los rusos. En Polonia, donde había una gran comunidad judía desde el siglo VI. Pero lo único, lo más que tú puedes decir es que la continuidad genética es parcial, que no es 100%. Pero tú decir de que no hay pueblo judío y que estos son europeos, que no tienen nada que ver con los semitas, Mariela, eso ilustra que lo que estás diciendo simplemente es comprobadamente falso. Hay una continuidad genética parcial que se estructura en la diversidad genética moderna. La población israelí actual tiene un core, un bloque de continuidad con la raíz semita de los pueblos cananeos, israelí y de otros tipos que habían en ese territorio, mezclado con otros orígenes genéticos que no son solo europeos, Mariela. Hay una mezcla importantísima de componentes que te hace a ti, por ejemplo, discutir la premisa del racismo como política central israelí, y que tiene como un elemento importante la presencia de orígenes genéticos, Mariela, en África del Norte, Asia Central, los judíos de Buhara, que parece que tú no sabes de eso, y último, pero no menos importante, los judíos falachas, que han sido víctimas de discriminaciones en el contexto israelí, pero que además son muy atacados por la manipulación árabe, que a veces antijudía, que a veces, por ejemplo, en los puestos de control le dicen a los soldados israelíes de origen falacha, le dicen: mono, regresa a la selva. Entonces, vamos a hablar con claridad. Hay en cada grupo judío hay la continuidad la continuidad semita y también mezclas genéticas propias del lugar donde residieron esas comunidades, incluyendo países árabes como Yemen, donde hay una gran comunidad yemenita en el contexto israelí. Entonces, yo creo que
esto te vendría bien, ya que quieres hablar de genética y de otros temas, te convendría muy bien si tú evitas primero temas que no conozcas. Pero si te vas a dedicar a hablar de si los judíos son europeos, que los han victimizado, los pobrecitos, yo creo que sería bien, Mariela, si dedicaras tiempo a aprender estas cosas. Mira, yo voy a coger una pausa y regreso ahora para hablarte de esto que has dicho de los pobrecitos, que los convirtieron, los victimizaron, los pobrecitos para que fueran para allá. Porque también, Mariela, ahí has metido una clase de pata. Has tenido, para decírtelo con claridad, el desastre que crea la mezcla de un corazón con iniciativa. Yo no creo que tú te motive fundamentalmente la hostilidad al pueblo judío. Posiblemente tienes un corazón con iniciativa para apoyar a los palestinos, que es difícil ser palestino. Ellos se merecen un Estado, son seres humanos y si han cometido crímenes de guerra, yo no discuto. En mi opinión, Netanyahu se merece un buen juicio internacional. Pero lo que tú has venido es, en lugar de traer luz, a crear más oscuridad, confusión y todo esto. Es difícil coincidir contigo con la crítica a Netanyahu, porque las premisas de las cuales se basa tu crítica son muy difíciles de aceptar. Sobre todo porque cualquiera que quiera hacerlo desde la perspectiva del conocimiento difícilmente las puede aceptar, Mariela. Así que vamos a ver, porque esto que has dicho del pobrecito, los que se hicieron los pobrecitos, o que los hicieron los pobrecitos, los victimizaron. Mira, Mariela, eso ya explica que no solo tú no conozcas de la genética de la población judía actual en Israel, no solo que tú no conoces ni has estudiado la historia judía, sino que tú parece que no conoces de lo que fue la tragedia del Holocausto, Mariela, y lo que ocurrió en torno a eso en las Naciones Unidas, en el movimiento comunista internacional, en el movimiento socialdemócrata. Hubo hasta judíos de izquierda que habían participado en guerrillas partisanas comunistas, los cuales hasta a nivel de partido, como el Partido Comunista Búlgaro, fueron exhortados a seguir la idea de encontrar solución, y polacos a encontrar soluciones en la solución sionista, porque compitiendo con la solución comunista resultó que la solución comunista nunca llegó a ocurrir y murieron entre 6 millones y medio y 8 millones de judíos, incluyendo 1,5 millones de niños, Mariela. Así que vamos a dejarlo, voy a ponerle la pausa y regreso en un minutico.